Repartidor maldito, encuentros escalofriantes con lo oculto revelados en la NOCHE. Manuel pedaleaba rápido, el viento frío golpeaba su cara mientras atravesaba las calles desoladas de su barrio. La luz de la luna apenas iluminaba los edificios desgastados, y él sabía que cada entrega era un riesgo. Las miradas de los vecinos lo seguían, un murmullo de desconfianza y temor que lo hacía sentir como un fantasma en su propia ciudad. Con cada golpe de pedales, su corazón latía con fuerza, como si adivinara los horrores que acechaban en la oscuridad. La noche anterior, había entregado un paquete en una esquina olvidada, un lugar donde la sombra parecía habitar como un ser viviente. Esa entrega le dejó un sabor amargo. La sensación de que algo lo seguía, de que no estaba solo, le recorrió el cuerpo como una serpiente fría. Solo son los nervios, se decía, pero sabía que había algo más. Algo oscuro y palpable, pero esa noche, el aire se sentía diferente. Había una tensión en él. La entrega que había aceptado parecía vana, como un hilo que lo arrastraba a un abismo. Pidió el destino, un barrio marginal con fama de ser peligroso. Sin embargo, la necesidad de dinero lo empujó a seguir adelante. La ciudad dormía, pero él sabía que no podía permitirse descansar. Sin embargo, un sudor frío comenzaba a empapar su frente al sentir que no solo eran los ojos del miedo lo que lo vigilaban. Entre edificios en ruinas, la entrega era un susurro a lo oscuro. Colocó el paquete en la puerta de un apartamento, y cuando se dio la vuelta, un hombre lo observaba desde la sombra. El corazón de Manuel se detuvo. Su mirada fría lo atravesó, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Quién es?, se preguntó, mientras el hombre desaparecía como un espejismo, pero la sensación de ser observado lo persiguió. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras pedaleaba de regreso, los recuerdos de sus amigos comenzaron a aflorar. Las desapariciones. Uno tras otro, se esfumaron, dejando vacíos en su vida. La policía no hizo nada, los miraba con desdén, como si fueran menos que sombras. Manuel vivía en ese laberinto urbano de desconfianza donde cada rincón hablaba de secretos enterrados, y donde el hombre que una vez lo miró seguía acechándolo. La situación se intensificó cuando llegó a un antiguo hospital abandonado que los rumores decían que era un lugar de sacrificio. Sin dudarlo, entró. La oscuridad los abrazó, cada paso resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Un eco de llantos llorió a su alrededor. Asustado y empapado en sudor, sintió que algo, o alguien, lo observaba. La oscuridad le daba la bienvenida con una sonrisa amarga. El pánico lo envolvió cuando escuchó su nombre susurrado entre sombras que parecían tomar forma, un peligro inminente que acechaba en cada esquina. Manuel estaba atrapado en un laberinto de terrores que nunca imaginó, y una pregunta lo acosaba: ¿tendrá el valor suficiente para enfrentar lo que se esconde en la noche? Manuel respiró hondo, tratando de calmar el torrente de miedo que le ahogaba el pecho. La oscuridad del hospital abandonado lo envolvía con un abrazo gélido, sentía como si 1000 ojos invisibles lo miraran desde rincones ocultos. Sus pasos eran ecos que reverberaban en el silencio sepulcral, marcando su presencia en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Un movimiento brusco a su derecha lo hizo sobresaltarse. Giró rápidamente, pero solo encontró un pasillo vacío, el mismo que antes lo había desafiado con sus promesas de secretos oscuros. Sin embargo, el viento, o quizás algo más, le susurraba al oído, como un murmullo que le incitaba a seguir adelante, a descubrir lo que había en las profundidades de aquel lugar maldito. Caminó hacia una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Se acercó, temblando, y empujó la puerta con un dedo temeroso. Un crujido resonó, como si el mismo edificio lo advirtiera. El interior estaba cubierto de polvo, muebles cubiertos con sábanas amarillentas como fantasmas olvidados.
Había una ventana rota que dejaba entrar la luna, iluminando una mesa en el centro, donde yacía un viejo diario, despojado de su tapa, con manos temblorosas. Manuel lo recogió, el papel se deshacía en su tacto. Las páginas estaban llenas de garabatos y un par de dibujos perturbadores, representaciones de figuras humanas en forma de sombras, con ojos vacíos que parecían seguirlo. Las palabras eran confusas, pero había un patrón que comenzó a despuntar entre el caos. Nombres de desaparecidos, gente que había sido vista por última vez en ese mismo lugar. Su estómago se revolvió mientras lo leía. Uno de los nombres era el de su amigo, Miguel. El terror lo atravesó como un rayo. ¿Acaso él fue una de las víctimas? Manuel comprendió que no estaba solo aquí. La oscuridad que lo rodeaba parecía cobrar vida, envolviéndolo en un manto de sombras amalgamadas. De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, un lamento que erizaba la piel, como si el mismo hospital estuviera manifestando su dolor acumulado. Manuel se congeló. La última entrega había sido un error. Había cruzado una línea que no debía, se había adentrado en un territorio donde la muerte era un invitado habitual. En ese instante, el terror se transformó en instinto de supervivencia. Giró sobre sus talones, pero antes de poder dar un paso, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolo en la oscuridad. El pánico lo invadió. Golpeó la puerta, gritando, pero todo era en vano. La voz familiar de Miguel resonó en su mente: no vuelvas a buscarme. La realidad se distorsionaba, y solo podía pensar en una cosa: tenía que salir de allí. Se arrodilló, buscando debajo de la cama y encontrando una pequeña rendija en el suelo. Con esfuerzo, se deslizó por ella, ignorando el rasguño de la madera y la suciedad. Pasó por un túnel oscuro que parecía no tener fin. Cada paso era acompañado por susurros que lo llamaban por su nombre. La desesperación lo atenazaba. Cuando finalmente salió por el otro lado, se encontró en un patio trasero cubierto de escombros y hierbas altas. Estaba al aire libre, pero el horror no había terminado. Delante de él, en la penumbra, apareció el hombre de la sombra. Su mirada fría y vacía lo congeló en su sitio. Manuel sintió un nudo en el estómago al reconocerlo, el mismo hombre de la esquina, el que lo observaba. ¿Por qué estaba ahí? Has llegado muy lejos, dijo el hombre con una voz profunda y amenazante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Manuel estuvo a punto de girar y correr, pero el miedo lo paró en seco. El hombre sonrió, y en esa sonrisa había algo oscuro y peligroso, algo que sabía que iba a cambiar su vida para siempre. ¿Qué se proponía el hombre? ¿Cuál era su conexión con las desapariciones? Manuel se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba, y que la noche había reservado algo mucho más siniestro para él. Tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. El eco del grito que había escuchado antes resonó nuevamente, más fuerte y cerca. Esa voz no estaba lejos, alguien más lo necesitaba. Y tal vez, también él necesitaba saber la verdad detrás del misterio que los envolvía a todos. Así que, con un grito en su corazón, Manuel decidió seguir al hombre, sabiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo del que no podría regresar. Manuel sintió cómo su sangre se helaba al darse cuenta de que había cruzado una frontera que lo llevaría a un mundo lleno de horrores inimaginables. El hombre de la sombra lo miraba, sus ojos eran dos pozos oscuros, sin fondo, donde todo olor a esperanza se evaporaba. Un impulso lo llevó a dar un paso atrás, pero el eco del grito resonó en su mente y lo obligó a avanzar. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblorosa apenas era un susurro. El hombre sonrió de nuevo, esta vez dejando al descubierto una mueca torcida que desnudaba un profundo desprecio. Soy el guardián de lo que has desenterrado. Y ahora eres parte de esto, respondió, su voz resonando como un trueno distante. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, girando y danzando al compás de una melodía siniestra, un canto que hablaba de almas perdidas y promesas olvidadas. Manuel se sintió atrapado en un torbellino de terror. Quiso girar y correr, pero el hombre levantó una mano, deteniendo su movimiento como si una barrera invisible lo retuviera en su lugar. Cada nombre que has leído tiene una historia. Cada historia, un final.
Estás en la hora de los elegidos, Manuel, continuó el hombre, su voz serpenteante como el humo. Aquellos que son llamados a enfrentar su propio destino. Manuel quiso gritar, pero de su garganta solo salió un murmullo. El pánico lo consumía. ¿Destinado a qué? En ese momento, la oscuridad que lo rodeaba se espesó, y el aire se volvió denso, casi como si la propia noche lo estuviera sofocando. Ven, dijo el hombre de la sombra, extendiendo una mano hacia un lugar más allá de la penumbra. Hay algo que debes ver. Sin poder resistir el tirón de esa voz, Manuel sintió sus pies moverse a pesar de su voluntad. Se adentró en la oscuridad, y pronto las sombras comenzaron a tomar forma. Vio figuras detrás de él, rostros conocidos pero desvanecidos, como recuerdos borrosos. Gente a la que había amado, amigos que habían desaparecido sin rastro. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver a Miguel, su mejor amigo, atrapado en un laberinto de sombras. Miguel. Su voz quebró en un grito. Quiso correr hacia él, pero el hombre de la sombra lo detuvo nuevamente. No puedes salvarlo, él es parte de este lugar ahora. Déjame ir, gritó Manuel, desesperado, mientras el eco de su voz se perdía en el aire pesado. Todo en su ser quería liberarse de aquel juego macabro. ¿Qué había hecho para merecer esto? Solo acepta lo inevitable, dijo el hombre, su voz una melodía insultante que resonaba en la oscuridad. No te aguarda la salvación, sino el entendimiento de lo que has traído a la vida. La atmósfera se tornó aún más opresiva, y el eco de más gritos llenó su mente. Cada uno era un llamado desgarrador que resonaba en sus entrañas, como si el mismo lugar estuviera vivo, alimentándose del miedo. Manuel miró al hombre, su rostro enmascarado por la sombra, y supo que debía hacer algo. No podía ser otro más en la lista de desaparecidos. Con una súbita explosión de determinación, Manuel se liberó de la agarrotante grip de la sombra. Corrió hacia Miguel, atravesando la neblina espesa de terror. Fue en ese momento que, de la bruma, surgió una mano esquelética, aferrándose a su tobillo, impidiéndole avanzar. Ayúdame, suplicó su amigo, mientras a su alrededor las sombras se reían, una risa tan fría que parecía calar hasta los huesos. No voy a dejarte. Manuel gritó, luchando, pero cada movimiento solo atraía más sombras que se abalanzaban sobre él. La batalla era desesperada. Solo podía moverse hacia adelante. De repente, la sombra del hombre se alzó, convirtiéndose en una figura aún más aterradora. Su rostro se transformó en una multitud de rostros, cada uno con un nombre que resonaba en su memoria, amigos, conocidos, personas que habían desaparecido. ¿Qué tienes que perder?, preguntó el hombre. La verdad está allí. A veces, es mejor no saber. Manuel sintió su corazón latir con fuerza, y ven a enfrentar lo que se le había ocultado. Sin embargo, mientras luchaba de regreso hacia la luz, una sombra más emergió entre ellos. Era algo que nunca había querido ver, una imagen de su propia muerte. Sus ojos se abrieron como platos, y un grito quedó atrapado en su garganta. El mundo se desdibujó, y todo se oscureció nuevamente. ¿Sobreviviría Manuel para descubrir la conexión entre sus amigos desaparecidos o quedaría atrapado él también en la espesura de aquel terror? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la oscuridad volvía a sellarse a su alrededor. La oscuridad lo envolvió, y en un instante la presión desapareció. Manuel se sintió caer, como si se deslizara por un túnel sin fin. A su alrededor no había luz, solo un vacío ensordecedor que lo devoraba. Cerró los ojos, temiendo que al abrirlos se encontrara nuevamente con esa terrible visión. Pero cuando finalmente se atrevió, lo que vio lo dejó helado, un paisaje desolado, una tierra marchita donde la niebla se retorcía como serpientes. El portal ha sido abierto, susurró una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Manuel giró buscando su origen, el corazón martillándole en el pecho. Era una voz familiar, y al mismo tiempo, horriblemente extraña. ¿Quién eres?, preguntó, más asustado que antes. ¿Te conozco? La niebla se disipó un poco, y ante él apareció un rostro. Era el de su madre, pero no era la mujer que recordaba. Su piel estaba pálida y su mirada, vacía. Han venido a buscarte, Manuel, tus decisiones tienen un precio.
Las palabras salieron de sus labios, pero el eco de lamento se entrelazó con cada sílaba, como si el mismo suelo llorara por ella. No, no puede ser tú. La negación brotó de su pecho. Recuerdos estallaron en su mente, su risa, sus abrazos, el almuerzo cotidiano. Pero ahora todo eso se desvanecía, reemplazado por un silencio inquietante. Manuel dio un paso atrás, su boca seca, angustiado por la visión de su madre en ese estado. Es muy tarde para arrepentirse, hijo, continuó ella, y su voz se convirtió en un eco quebrado. Siempre supiste que el pasado vuelve para cobrar sus deudas. Escucha los gritos que te rodean, ellos llaman tu nombre. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el aire se espesaba a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez no parecían bailar, sino que se acercaban, arrastrándose en dirección a él. Se tapó los oídos, pero los gritos se colaban en su mente, mezclados con su nombre, susurros de desesperación. Manuel. Ayuda. No te vayas. Sin poder soportarlo, dio la espalda a la escena y corrió, buscando una salida, un lugar donde la oscuridad no lo alcanzara. Pero las sombras acechaban de cerca, burlándose, encogiéndose como si tuvieran vida. La desesperación lo llevó a tropezar, caer de rodillas en el crujiente suelo. Solo escóndete, no dejes que te encuentren, le gritó una voz en el viento. Era la de Miguel. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras intentaba recordar su rostro. Todo se llenó de niebla nuevamente, ocultando todo sentido de dirección. De pronto, Manuel tropezó con una piedra, algo extraño bajo sus manos. Al tocarlo, una imagen pasó veloz por su mente, una habitación, iluminada tenuemente, donde un ritual se llevaba a cabo. Eran figuras encapuchadas, en torno a una mesa llena de objetos extraños. En el centro había un objeto brillante, una reliquia desgastada por el tiempo. ¿Qué es esto?, pensó, sintiendo una llamada irrefrenable hacia aquel objeto. Quizás ahí podría encontrar respuestas, la clave para escapar. Las sombras en su alrededor aumentaban su presión, pero algo dentro de él chisporroteaba con fuerza enérgica. «Conócelo», gritó la voz familiar en su cabeza. «Es lo que has desenterrado, y todo empieza aquí». Sin tiempo que perder, Manuel se lanzó hacia donde había estado esa imagen, sintiendo cómo las sombras se arremolinaban detrás. Su corazón palpitaba con cada paso. ¿Qué pasaría si llegaba demasiado tarde? Cuando finalmente emergió de la niebla, se encontró en una habitación. En el centro, el objeto brillaba, un medallón cubierto de runas e inscripciones antiguas. Sin pensarlo, extendió la mano. Una ola de energía recorrió su cuerpo al tocarlo, y la habitación se iluminó con una luz brillante, que lo envolvió completamente, pero apenas pudo respirar antes de que la luz se desvaneciera, y en su lugar, una visión más oscura que cualquier otra apareció. Todo aquel horror regresó, y su madre mirándolo desde las sombras. ¿Creíste que podrías escapar tan fácil? Mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente, Manuel supo que la revelación de su destino estaba muy cerca. ¿Qué haría al enterarse de su conexión con aquel medallón maldito? La pregunta quedó suspendida en el aire, y el eco del terror resonó en sus oídos, conquistando su voluntad. La oscuridad se tragó el destello del medallón. Manuel, aún temblando por la revelación de su madre y las sombras persiguiéndolo, sintió como su cuerpo se desvanecía como una sombra al anochecer. Una risa siniestra resonó en sus oídos, un sonido que parecía nacer de la misma tierra. «Eres el elegido», proclamaba aquella voz burlona, llenando el aire con una amarga risa que reverberaba en su mente. La habitación en la que se encontraba comenzó a cambiar, los muros retrocediendo hasta que se transformaron en un bosque espeso, donde la niebla se arremolinaba entre los árboles como un serpentear de vidas perdidas. ¿Elegido para qué?, Manuel se preguntaba, sintiéndose cada vez más perdido. El recuerdo de su madre lo sobrecogía. Tenía que actuar, pero el miedo paralizaba sus músculos. Su instinto peleó contra su desesperación. Sin embargo, la sabiduría de Miguel resonaba en su cabeza, en el miedo hay verdad, mirar hacia atrás era inevitable. En un instante, vislumbró una figura oscura entre los árboles. Se trataba de un rostro conocido, más demacrado que nunca, Miguel. Tenía la mano extendida,
suplicando. Ven conmigo, Manuel. No puedes quedarte aquí. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, angustiado. La imagen de su amigo se desvanecía y reaparecía como una proyección distorsionada. Cada vez que trataba de acercarse, más se alejaba, como un espejismo cruel. Es un sucio juego, susurró Miguel, con una voz que se perdía entre los susurros del viento. Nos están vigilando. Ellos quieren que renuncies a tu luz, que dejes que te devoren. Las sombras empezaron a abalanzarse sobre él nuevamente, cada vez más densas. La risa burlona se intensificó, resonando por los árboles, transformándose en ecos lejanos de otras voces, de almas atrapadas, de gritos llenos de tormento. Cuando Manuel miró hacia el medallón, sintió la energía pulsar con fuerza, como si respondiera a su angustia. Nadie escapa tan fácilmente, gritó la oscuridad, entrelazando su esencia con su ser. Eres parte de nosotros. La desesperación se transformó en determinación. No seré una más de ustedes, pensó, y sintiendo que su voz resonaba con el poder del medallón, gritó, regreso a la luz. En ese momento, la luz del medallón se intensificó y las sombras comenzaron a retirarse, a chocar entre sí mientras se disolvían. Con un último esfuerzo, Manuel se lanzó hacia el medallón. Fue como atravesar un muro de cristal. A su alrededor, los gritos se tornaron rugidos. Las sombras parecieron desgarrarse en 1000 pedazos, y ante él apareció una visión aterradora, el oscuro altar de un ritual oculto, donde los encapuchados ahora lo rodeaban. Las figuras se giraron al unísono, mirando a Manuel, revelando rostros de sufrimiento eterno. Tu conexión con lo oculto es más fuerte de lo que creías, dijo uno, con una voz que inducía a la locura. Se acercó, mientras los otros empezaban a murmurar en un lenguaje ancestral, como un canto de condenación. Eres nuestro futuro, Manuel. Gritó otra voz, mientras el medallón empezaba a resplandecer con fuerza inusitada, iluminando alternativamente a las figuras y sus rostros marcados por el terror. Mientras la tensión crecía y el horror se desbordaba, Manuel comprendió que algo mayor tenía que ocurrir. ¿Podría enfrentarse a estos seres antiguos y sus planes siniestros? La pregunta quedó flotando en el aire, y el medallón comenzó a vibrar ominosamente, como si la respuesta llegara a través de su pulso. La oscuridad volvió a cerrarse sobre él, un nuevo desafío aguardaba. ¿Sobreviviría esta vez, al descubrir los secretos de su propia sangre? El altar comenzaba a vibrar en un eco de angustia mientras las sombras se entrelazaban en una danza macabra a su alrededor. Manuel sintió como la sangre se le helaba en las venas, atrapado entre la luz del medallón y la oscuridad de los encapuchados. Cada rostro que se revelaba bajo el brillo lo miraba como si llevara siglos de sufrimiento acumulado. No soy parte de ustedes. Gritó Manuel, intentando empujar hacia atrás el miedo que lo consumía cada vez más. Pero sus palabras se desvanecieron, atrapadas en el aire pesado del ritual. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, como si toda la naturaleza hubiera retenido el aliento. Te hemos estado esperando, dijo el primero que se acercó, sus ojos como pozos de terror insondable. La mirada de la figura le hizo recordar las advertencias de su madre, aquel oscuro secreto que finalmente había emergido. Tus ancestros nos han servido, y es tiempo de que tú también lo hagas. El medallón brilló intensamente, pulsando como un corazón vivo, y a cada latido, la desesperación de Manuel crecía. Podía sentir cómo los ecos de su historia familiar lo envolvían, arrastrándolo hacia un destino que parecía inevitable. Los murmullos que lo rodeaban se acrecentaron, como si cada encapuchado estuviera suplicándole que se rindiera, que aceptara su oscuro legado. El poder que habita en ti puede liberar a muchos, gritó una voz femenina entre el grupo. O puede ser devorado por los oscuros. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no solo se trataba de su vida, sino del destino de otros que podrían estar atrapados como él. El medallón emanaba un calor que le provocaba sudor frío. Desde el rincón de su mente, una idea surgió: si acepto su poder, ¿qué precio tendría que pagar? En ese momento, el temor se convirtió en parálisis. Una sombra se aproximó a su lado, el rostro era familiar, pero desgastado. Era Miguel, atrapado en una red de sombras que emergía del suelo. Manuel, no es lo que piensas. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban nublados de resignación. No te entregues a ellos. Manuel sintió que el corazón le latía con más fuerza.
¿Podría él, a su manera, liberarse de esta maldición ancestral? Una risa sarcástica del líder encapuchado rompió el instante. ¿Acaso crees que puedes escapar de lo que eres? La elección no es tuya. Eres un legado, y no hay salida fácil. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, girando alrededor de él, atrapándolo. Manuel sintió el peso de una decisión abrumadora, navegar entre la luz y la oscuridad. La esencia del medallón estaba apretando su corazón, pidiendo ser liberado. No puedo seguirles el juego, murmuró, sabiendo que cada palabra era un desafío a lo que querían imponerle. Entonces, lucha. Resonó la voz de Miguel, llena de desesperanza. Y en ese instante de agitación, Manuel sintió una oleada de poder surgiendo del medallón. Con un grito desgarrador, alzó el medallón y sintió como la luz se expandía desde su interior, empujando las sombras hacia atrás, pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. Ahora sabrás lo que significa ser un elegido, gritó el encapuchado mayor, mientras las sombras comenzaban a reformarse, ahora más agresivas y violentas, devorando la luz en un intento desesperado de recuperar su dominio. Manuel sintió como el miedo lo invadía nuevamente. Sin embargo, sabía que, para protegerse a sí mismo y a aquellos atrapados, necesitaba enfrentar su destino con decisión. Podría verdaderamente invocar la luz del medallón para romper la maldición familiar, mientras una nube negra se cernía sobre él y las sombras comenzaban a tomar forma, un nuevo terror lo atravesó. La conexión con su familia sería su salvación o su condena. Todo dependería del próximo movimiento que decidiera hacer. La energía del medallón parecía a punto de estallar. Manuel comprendió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de cambiar su destino, o los encapuchados lo arrastrarían hacia la oscuridad para siempre? La respuesta estaba apenas a un latido de distancia. Manuel sintió que el medallón ardía en su mano, una pulsación caliente que corrompía su mente y lo llenaba de imágenes de horror y desesperanza. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y susurrando secretos que nunca debieron ser escuchados. El encapuchado mayor se acercó más, su rostro desdibujado por la oscuridad, pero la risa cruel resonaba con claridad. Tu resistencia es admirable, pero es en vano. Su voz era un eco que reverberaba en su cráneo. Nadie ha logrado desafiar el destino. Nadie ha escapado de la oscuridad. Con cada palabra, las sombras se volvían más opresivas, como si quisieran aplastarlo. Manuel sintió un terror helado, feroces recuerdos de las advertencias de su madre inundando su mente. No te acerques a la oscuridad, hijo. Ella siempre busca lo que le pertenece. Esa advertencia ahora resonaba más que nunca, un eco de su propia sangre llamándolo a la rendición. La luz, gritó Manuel, casi implorando. La luz es más fuerte. El medallón comenzó a brillar aún más, pero en lugar de calmarlo, el efecto fue el contrario. La luz atravesaba la penumbra, pero las sombras se retorcían con furia, tratando de devorarla sin piedad. El aura que emergía del medallón era una guerra, una batalla entre lo que él era y lo que los encapuchados deseaban que fuera. El poder de tus ancestros corre por tus venas, insistió una voz femenina del fondo. Elige, o serás consumido, consumido. La palabra le abrumó. Pensar en lo que podría perder si no luchaba y lo que podría convertirse si aceptaba la oscuridad. Miró a Miguel, quien permanecía atrapado, un cuerpo a medio camino entre el mundo de los vivos y el más allá. Los ojos de su amigo brillaban con súplica. ¿Qué harás, Manuel? ¿Te unirás a ellos? No entiendo, murmuró Manuel, sintiendo que el medallón casi se le escurría entre los dedos. No sé cuál es el camino entonces. Un grito desgarrador resonó desde el fondo del oscuro ritual. Manuel se giró, viendo a dos figuras del grupo de encapuchados arrasando a un prisionero que parecía haber perdido toda esperanza. Un retorcido espectáculo que sembró aún más terror en su pecho. No. Pensó. No pueden hacer esto. El medallón en su mano pulsó con una energía nueva. Aumentando su determinación, Manuel levantó la joya y gritó, no les pertenezco. Soy libre. Las sombras se tambalearon, titilando como una llama en el viento. Una onda expansiva de luz surgió de sus manos, y se abalanzó hacia las figuras que lo rodeaban. Los encapuchados se retorcieron,
gritando en un idioma antiguo que dejó un sabor a metal en sus labios. Por un breve momento, las sombras se desvanecieron, dejando solo la luz intensa del medallón y a su enemigo en agonía, pero la calma fue efímera. El encapuchado mayor, recuperándose, se lanzó hacia él, y Manuel sintió el aire helado de su paso. Tu resistencia solo alimenta la oscuridad, eligiendo entre lo peor, vivir con el legado o morir sin gloria. Su voz era un susurro siniestro, mientras avanzaba, acercándose más y más, el corazón de Manuel latía con pena y desafío. El miedo le decía que huyera, pero algo dentro de él, algo más profundo que el mismo terror, le exigía que se quedara y luchara. No quiero ser parte de su legado, pero no puedo dejar que esto termine aquí. Con esa determinación, levantó el medallón una vez más, dispuesto a luchar. En ese instante, comprendió que la verdad sobre su familia podía ser una tormenta poderosa, pero también una luz en la oscuridad. Una risa doblegante llenó el aire y la oscuridad comenzó a girar. El encapuchado mayor sonrió, y algo malévolo chisporroteó en su mirada. Entonces, prepárate, elegido. Lo que viene será más oscuro que tus peores pesadillas. El suelo tembló, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a solidificarse, formando figuras más grotescas y aterradoras que parecían alimentarse de su terror. Manuel, con el medallón brillando intensamente, sintió que el tiempo se ralentizaba. Sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. La oscuridad se precipitó hacia él. Estaba listo, aún así, para hacer lo que debía hacer, pero en su interior, cuestionó, ¿podría realmente enfrentar lo que su linaje había alimentado? Y en ese clímax, la luz y la sombra chocaron, llevando a Manuel a un abismo que nadie había cruzado, donde se forjarían destinos ocultos y se revelaría la verdad más aterradora de todas, hasta donde llegaría por salvarse a sí mismo y a aquellos a quienes ama. El estallido de luz fue como el final de un trueno, y, en un instante, el mundo que Manuel conocía se desvaneció. Se encontró en una vasta oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor. El medallón en su mano brillaba, pero su luz se desvanecía lentamente, como una vela que se consume en la tormenta. En el fondo, podía escuchar el eco de risas burlonas y el retumbar de primeras palabras del encapuchado mayor. ¿Creías que era suficiente? Esto apenas comienza. Manuel sintió que su corazón se encogía ante la amenaza. Las sombras que lo rodeaban giraban con un poder abrumador y el aire parecía cargar con un frío punzante. No había retorno. La lucha se había desatado. De repente, la oscuridad comenzó a moldearse, una figura emergió, sus ojos como dos brasas encendidas. Era un espectro, con el rostro contorsionado en un rictus de agonía. Sin embargo, había algo familiar en él, un rostro que le era cercano, un rostro que Manuel jamás había deseado ver en este contexto. «Papá», gritó, la voz se le quebró. El lamento de la figura era desgarrador. «Hijo, no puedes dejarte atrapar, sal de aquí». Pero la forma de su padre quedó atrapada en un bucle de desesperación, como si cada palabra fuera un eco que retumbaba en su memoria. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, arrastrando al espectro mientras un grito profundo y agonizante resonaba. Manuel, con el corazón en un puño, se enfrentó a las criaturas que comenzaron a materializarse a su alrededor, las almas perdidas, todos aquellos que habían caído en la trampa oscura de los encapuchados. «No», exclamó. «No puedo dejar que esto suceda». Sin embargo, a medida que intentaba avanzar, sentía que el poder de la oscuridad se tornaba más fuerte, amarrándolo a este inmenso abismo de sufrimiento. Las figuras seguían acercándose, sus rostros distorsionados e irreconocibles, llenos de miedo, tristeza y dolor. La voz del encapuchado mayor resonaba de nuevo, un murmullo seductor. «Ellos son solo los primeros. Cada paso que tomes, cada decisión que hagas, alimentará el ciclo. Siempre habrá más». La sonrisa retorcida del encapuchado le heló la sangre. Manuel sintió que la desesperanza comenzaba a infiltrarse en su mente. Se miró las manos, aún aferradas al medallón. «Esto puede cambiar, puede ayudarme», recordó. Concentró su energía, pensando en la luz, en la familia que lo esperaba en el mundo real. Con un grito desgarrador, levantó el medallón hacia las sombras. «Por ellos. Por todos nosotros». La luz brotó nuevamente, pero esta vez con más fuerza.
Las sombras chillaron, retorciéndose en una mezcla de rabia y horror. El espectro de su padre, aunque sumido en el caos, parecía revitalizarse con la luz. Hazlo. No te detengas, hijo. Manuel sintió que su energía aumentaba, cada destello de luz rebasando las sombras que trataban de consumirlo. Las criaturitas comenzaron a desvanecerse ante su empuje, pero no sin dejar un eco de dolor resonando en cada uno de sus alaridos. Fue entonces cuando una sombra más grande, una forma monstruosa, emergió del núcleo de la oscuridad. Era una criatura que parecía llevar el horror de todas las almas atrapadas. Su rostro sincero, una mascarada de sufrimiento pero también de sabiduría ancestral. Tú, el elegido. Puedes romper este ciclo, dijo, con una voz profunda y temblorosa. Pero debes sacrificar tu propia luz. ¿Acaso estaba dispuesto a perderse a sí mismo? Manuel podía sentir la presión aumentando, el abismo le llamaba, exigiendo su esencia. Las luces comenzaron a batallar, arco iris en un mundo de sombras, y entonces comprendió que estaba en una encrucijada. ¿Se sacrificará por los demás o elegirá su propia salvación? La sombra aguardaba su respuesta mientras el eco de los gritos resonaba a su alrededor, arrastrándolo hacia la negrura. El tiempo se detuvo, y Manuel supo que una decisión se avecinaba, una que podría sellar su destino y el de todos aquellos a los que amaba. La luz empezó a verse empañada, como si de nuevo todo estuviera a punto de derrumbarse, todo podía terminar en un instante. Manuel murmuró la voz de su padre, y de repente, la oscuridad se convirtió en algo frío y monstruoso ante él. ¿Cuál sería su elección final? No pudo decidir. La voz de su padre todavía resonaba en su mente, un eco de amor y desesperación que le cortaba la respiración. Manuel extendió su mano, el medallón brillando intensamente, pero el peso de la oscuridad se hacía cada vez más opresivo. Debes elegir, repetía la sombra. Tu luz o la de ellos. Entonces, un súbito destello cruzó su mente. Recordó las historias que contaba su abuela sobre las almas que se sacrificaban por amor, transformándose en luz. ¿Podía él hacer lo mismo? No había tiempo para pensar. La grúa interminable del horror lo obligaba a actuar. Voy a sacrificarme, gritó. El medallón comenzó a vibrar, resonando con su decisión. Las sombras se apresuraron a absorber su luz, arremetiendo contra él con rabia. La figura de su padre pareció estallar en un mar de destellos, su rostro lleno de angustia y orgullo. No, hijo, no lo hagas, rogó el espectro. Pero Manuel no escuchó, el medallón había tomado la decisión por él. La luz estalló de su pecho, envolviendo a todos los que amaba, a los que no había podido salvar. Las sombras chillaron en agonía, aquella luz había podido liberar a las almas atrapadas, arrojándolas hacia la esperanza. Sin embargo, la sombra monstruosa no se detuvo. Se lanzó hacia él, embestida de furia, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Manuel sintió que su cuerpo se debilitaba, cada latido alejándolo más del mundo que había conocido. No voy a dejar que te lleven, aulló, pero su voz se apagó en el estruendo de la oscuridad. Fue un instante, un parpadeo fugaz. La luz se extinguió y, en su lugar, solo quedaba la penumbra. Manuel quedó atrapado entre el frío y el vacío, las risas burlonas resonando a su alrededor una vez más. La voz del encapuchado mayor se escuchó, más poderosa que antes. Has elegido bien, pero has perdido tu esencia. Ahora serás parte de nosotros. La oscuridad, ahora dividida en innumerables sombras, comenzó a cerrar el cerco sobre él. Mientras trataba de reconstruir sus pensamientos, una imagen surgió de las tinieblas, la cara de su madre, de su hermana. Gritos de terror surgieron en su memoria, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor. Todo aquello que había querido proteger ahora estaba perdido. De repente, recordó las palabras de su padre, no dejes que te atrapen. Ya no tenía el medallón, pero su voluntad seguía intacta. Con una nueva determinación, comenzó a luchar contra la oscuridad que lo rodeaba. El frío penetraba en sus huesos, pero lo empujó hacia adelante. No voy a dejar que me controlen, gritó, como un mantra, un grito de guerra. Las sombras se intensificaron, pero algo en su interior estaba cambiando. A medida que luchaba, sentía que un destello resurgía, un pequeño rayo de luz que se hacía más fuerte y más claro. Era su esencia,
la que había sido devorada, ahora resurgiendo, las criaturas que lo rodeaban comenzaron a titubear. La oscuridad parecía retroceder ante su persistencia. Voy a llevarme a todos conmigo, afirmó con fuerza, y en ese momento, la luz dentro de él estalló de nuevo. Esta vez, no era solo un brillo histriónico, era la luz pura de su ser, dispuesta a combatir cualquier sombra. Las almas que habían sido arrastradas durante tanto tiempo empezaron a raíz a su alrededor, también resplandeciendo con luz. Manuel se dio cuenta de que no estaba solo. Había traído consigo a todos aquellos que había decidido liberar. No están atrapados, aulló al cielo oscuro. Nosotros somos más fuertes. Manuel vio cómo la criatura monstruosa vacilaba, confundida y debilitada por el fuego de las almas renovadas. Pero en el momento de mayor claridad, un terror inconfundible lo invadió. Si la sombra había sido debilitada, aún así era astuta y rencorosa. Se veía aún más determinada a arrastrar a Manuel junto con ella, a convertirse en la oscuridad que había conocido por tanto tiempo. Esto no ha terminado, resonó la voz del encapuchado mayor, un eco al que Manuel no podía escapar. Siempre habrá un precio que pagar. Mientras las sombras giraban en torno a él, la oscuridad parecía recuperar fuerza. Pero, en contra de todo lo que había vivido, Manuel repitió hacia sí mismo, más fuerte que nunca, estoy aquí, y no me iré. Sin embargo, la tempestad en su interior era solo el principio. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentar la oscuridad total o se vería arrastrado por el abismo de la desesperación? La respuesta se acercaba, pero el tiempo se esfumaría pronto, y el camino hacia la luz apenas comenzaba a trazarse. Manuel respiró hondo, sintiendo cómo la luz brillaba con cada vez más intensidad en su interior. La oscuridad lo rodeaba, pero ahora ya no estaba solo. Las almas de aquellos que había perdido resonaban a su alrededor, un murmullo en colectivo que crecía más fuerte. No tienes poder aquí, gritó, su voz firme, resonando en el oscuro firmamento. Las sombras se retorcieron, enojadas. La figura del encapuchado mayor apareció, más cercana, con una sonrisa torcida que parecía burlarse de su resistencia. Nada de esto es real. Solo estás prolongando lo inevitable. Pero Manuel ya no era el mismo joven asustado que había entrado a este lugar. Había descubierto que la luz, aunque tenue, era más poderosa que cualquier sombra que intentara destruirlo. Tu legado no me define, exclamó Manuel, cada palabra cargada de la fuerza de sus ancestros. Sintió que el medallón brillaba de nuevo, revitalizándose con la energía de aquellos que habían llorado su ausencia. Con cada grito de aliento que escuchaba, la luz dentro de él se expandía. Las sombras comenzaron a ser arrastradas, como si el aire cargado de esperanza las disolviera en su esencia, y en un instante, una explosión de luz surgió de su pecho, iluminando el caótico mundo que lo rodeaba. Las almas que habían estado atrapadas comenzaron a elevarse a su alrededor, sus rostros mostraban gratitud, y juntos formaron un caleidoscopio de luz. Manuel sintió que toda la angustia del pasado se fusionaba con la liberación del presente. Libérate, gritó su padre desde el fondo, su voz resonando por encima del ruido de la batalla. Esto es tu momento, hijo. Tu elección puede cambiarlo todo. Manuel sintió el amor de su familia abrazándolo, un impulso que le dio fuerza y claridad. Las sombras retrocedieron con terror. Cada uno de esos seres malignos comenzó a desmoronarse a medida que Manuel se centraba en la luz que brotaba de su corazón. No más gritos de dolor, no más muertes en vano, rugió, mientras la luz se convertía en un huracán de energía, desgarrando las sombras en fragmentos que caían como cenizas. El encapuchado mayor, desesperado, se giró y gritó. Esto no ha terminado. Siempre hay un precio. Manuel sintió que el suelo vibraba a sus pies. No obstante, su resistencia era ahora enérgica. La gran sombra comenzó a disolverse, llevándose consigo el eco de las risas burlonas. Soy quien elige mi destino. Manuel lo proclamó, levantando el medallón hacia la oscuridad que aún tentaba con su presencia malignamente dorada. Una luz estalló, más brillante que 1000 amaneceres, cubriendo todo a su alrededor. En un destello, el mundo se transformó. Las sombras fueron empujadas hacia un horizonte distante, donde desaparecieron finalmente, llevadas por el viento.
La sala del ritual se desvaneció, y Manuel se encontró de pie en un prado iluminado por la luna. La oscuridad no estaba más, parpadeó varias veces. Allí estaban los rostros que había amado. Su madre, su padre, incluso los amigos que había perdido. Todos sonreían, libres de las cadenas que los habían sostenido. «Lo lograste, Manuel», dijo su madre, abrazándolo. «Lo hiciste. ¿Estás bien?» «¿Estás aquí?», preguntó él entre lágrimas. La tristeza y la alegría luchaban en su interior. Su familia era real, había ganado la batalla más importante. «Siempre estaré contigo», respondió su madre, acariciando su rostro con ternura. «Al final de tus elecciones, siempre encontrarás la luz». Con esa reafirmación, Manuel sintió que las cicatrices del pasado se estaban sanando. A su alrededor, cada rostro que reconocía era un recordatorio de que la vida siempre retrocedía ante la oscuridad si uno luchaba con valentía. Había liberado a muchas almas esa noche, una brisa suave lo envolvió, y a medida que la luz de la luna se intensificó, lo iluminó hasta que se convirtió en un destello de estrellas fugaces, cada una un suspiro de esperanza. Sabía que aunque desafíos aún quedaban por delante, ahora iba a enfrentarlos con el poder de su linaje, con el amor en su corazón. No había más sombras que temieran. Había tomado el control de su destino, y no había vuelta atrás. Con una última mirada al prado iluminado por la luna, se despidió de aquellos que amaba. Había dado un paso hacia un nuevo amanecer, y este sería su hogar, lleno de luz y vida, y así, Manuel continuó su viaje. Pasó a ser un faro de esperanza en su comunidad, alertando a otros sobre las sombras que acechan, recordando siempre que la luz perdura donde hay amor y valentía. Esa era la lección mayor, aquella que nunca olvidaría: no olvides que la lucha contra la oscuridad nunca se detiene. Pero con el amor y la fuerza de aquellos que nos rodean, siempre podemos encontrar la luz, incluso cuando todo parece perdido. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas y exclusivas historias. También, si este final te ha impactado, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y, por favor, inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Tu opinión es valiosa, y queremos saber de ti. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad.